Boas pessoal, temos review novamente. En este caso vamos a ver como vocês escolheram lá no canal a Sioux Fenix 4 Pro. No me voy a enrolar mucho con los pormenores técnicos da raquete. Yo de lo que es Sioux, una das pocas raquetes que realmente tengo gostado a nivel de sensaciones siempre fue a Fenix. El problema que tenía es que cuando metí un smash terminaba partiendo la raquete, más punto aparte. También voy a introducir una situación dentro de este vídeo que meu amigo Cristóbal me fiz o conselho de fazer e aceitei a crítica construtiva de muito bom grado e vou começar a pontuar quais são as minhas sensações, ok? Porque uma coisa que eu te diga que tens muita saída de bola, mas de 1 a 10, quanto é para mim essa muita saída de bola, ok? Por isso, vamos ver como trabalhar isto na red. Ok, algo que ya comienzo notando con esta raquete es que es mucho más potente que las versiones anteriores. Está bien que también tengo shockouts que me hacen que tenga un tacto bastante duro en relación a lo que siempre estuve habituado con la Fenix. Para que más o menos tenga una idea, de 1 a 10, para mí a nivel de dureza lo siento por volta de un 8 aproximadamente. Buen controlo. Dispara muito bem. Me surpreendeu imenso este rugoso no lacado que tem. Está muito marcado e funciona muito bem. É algo que gosto muito dela. Até me cortou demais. A ver agora. Bueno, chegaste. A juventude, lo que faz a juventude, carazas. Acho que não necessito ver mais nada na red. Sí, siento ligeiramente cabeçuda, mas também tenho shockouts acima. Acho que tendría un tacto muito mais confortável sin os shockouts. E seria menos cabeçuda também, sin os shockouts. Porque tem un formato extraño. No estoy a decir que no gosto do formato, sino que simplemente uno no está habituado a cosas tan cuadradas. Más pronto, continuamos no juego aéreo de transición. Dispara bien. Potencia no le falta nada, ¿eh? Realmente tengo que decir que en ese aspecto es una sorpresa positiva porque es mismo mucho más potente que las versiones anteriores. Está bien, acho que no necesito batir más bola en la bandeja. Ficou clarísimo, es confortable, el peso que tiene en la cabeza ayuda bastante para poder imprimir potencia. No tengo queixas no resultado que me dio, por eso avanzamos. Dispara bien y hasta ver, no se me partió nada. Mas agora sí, le tens que imprimir fuerza. Si bates devagarinho, ela no te va a ayudar mucho, mas cuando bates fuerte, ela puxa. Bueno, pessoal, realmente a nivel de potencia, para mí
está en un 9, 9,5, ok? Realmente una raquete muy potente. Volto a insistir, acredito que sin os shockouts essa potência ainda seja maior. Não tenho aqui a ferramenta para tirar os shockouts e experimentar. Esqueci-me, sorry. Mas pronto, no smash va muito bem. Vamos ver agora na defesa. Eu la tinha sentido cabeçuda, por isso vamos ver aqui atrás. Mas acredito que sim, no shockout esteja mais equilibrada. Mas vamos lá ver como se mexe isto, porque como é assim, tacto mais durinho, não deve ajudar muito. Bora lá. Ui, sorry. Espera. Bueno, salida de bola era lo que yo pensaba. Podemos decir un 5, ¿ok? No tienes mucha salida de bola. Realmente necesitas darle un bocadillo con la mano. Controlo. En controlo realmente va muy bien. En controlo le doy un 8,5, 9, ¿ok? O sea que consigues controlar muy bien donde quieres por a bola. Insisto, o rugoso este que ten, una sorpresa extremadamente positiva. No necesité hacer mucha cosa, fue bastante rápido el vídeo en un plano general. En esta raqueta una de las cosas que noto diferente a las otras es que está en un carbono 21 capas y lo que parece ser aluminizado. Está súper mega lacada, súper mega lacada. Realmente, con todos los golpes que di, no ten un risco, no ten una marca. Acredito que ASIOX con esta raqueta tenga trabajado un bocadillo más no que es la calidad del producto que en las versiones anteriores, gracias a Dios. Rugoso es increíble, rugoso funciona muy bien, está súper marcado, súper marcado y funciona fantástico cuando quieres dar efectos y todo lo demás. Es una raqueta confortable, yo la siento cabezuda, insisto, tiraré 8 shockouts para ver qué tal, mas es un tacto duro, como vos referí, por volta de un 8. Lo que es salida de bola, ya decimos que era por volta de un 5. Esto es mi punto de vista, pessoal, ya que para que luego tengan una referencia en comparación a vídeos posteriores que possa hacer o demás, porque los anteriores ya no tenían forma de rectificar esa situación. Más pronto, es una raqueta que pede brazo, que necesitas realmente darle, no tens grande ayuda, pues estamos a falar un 5 en 10, o sea que no tens grande ayuda de fondo, mas ten un controlo de un 8,5, 9, ok, o sea que siento que es una raqueta que está en inmenso controlo. A nivel de potencia, 9,5, realmente una raqueta muy potente. No batas fora do ponto 12 porque no te va a perdoar, mismo así o ponto 12 no es muy pequeño, es o justo, mas es bastante técnica también. Vos posso decir que a nivel de ponto 12 le posso dar un 8, 7,5, 8, ok? Para el formato que tiene la raqueta, que es un formato diferente, realmente es muy confortable cuando sacas o brazo para hacer una víbora o una bandeja. Tengo que recomendar esta raqueta, jugador avanzado, que sea agresivo, que goste de imprimir mucha potencia cada vez que bate la bola y pronto. Un nivel medio avanzado, ahí ya sí pueden pensar en utilizar este bichinho. Ok, cualquier duda que tengan, déjenme en los comentarios. No se esqueçam, soy Argento Guess y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.